Organización de las Naciones Unidas está conformada más o menos por 212 naciones. Fue fundada por allá después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, como una entidad para mantener el equilibrio, la paz y la humanización de los gobiernos y las grandes potencias del mundo, sin desmejorar aquellas naciones pequeñas que han sido saqueadas, explotadas, que de una u otra manera han sido olvidadas por el grupo de los 7, el grupo de los 20 y ese poco de grupos. Bueno, yo lo estoy diciendo y lo voy a decir, ahí está el grupo de los no alineados que en estos días estuvo reunido en La Habana, Cuba, que no es sino el grupo de 134 naciones que abogan por un verdadero equilibrio entre las potencias del mundo con los países emergentes o los países en vías de desarrollo, reforzado ahora con los BRIC. Ojalá y la Organización de las Naciones Unidas no siga siendo ese club de amigos gobernantes de las grandes potencias económicas, políticas, militares del mundo. Los Estados Unidos de Norteamérica, Portugal, Italia, Alemania, Francia y cualquier otro país que está por ahí dominando como miembros gobernantes de un club o de una corporación de accionistas donde aquel que más paga, y por supuesto los Estados Unidos, que son los que tienen la mayor cuota de participación, son los que más le deben a la Organización de las Naciones Unidas. Por eso es que ni pagan ni le paran. Es decir, ustedes recuerdan la guerra de Irak. La guerra de Irak se da supuestamente porque habían armas nucleares escondidas. Y eso se demostró que era mentira. La Organización de las Naciones Unidas dijo, no hay armas nucleares en Irak, pero los Estados Unidos dijo, igual lo vamos a invadir. Lo invadieron 2 veces, la segunda vez lograron el objetivo. El presidente tuvo que esconderse, fue conseguido ahí en un refugio y en una plaza pública por orden del presidente de los Estados Unidos, de la potencia militar genocida más grande del mundo, fue ordenada a sus títeres ahí en Irak, a su presidente Saddam Hussein, ahorcado en una plaza. ¿Recordamos todo eso? Bueno, ¿dónde estaba la Organización de las Naciones Unidas cuando de un presidente, cualquiera sea su historia, hay que considerarle la historia milenaria de los pueblos para saber el porqué, la existencia de sus líderes, sobre todo esos países milenarios tribales donde, bueno, todos sabemos que han vivido en guerras muchas veces por fundamentalismo, pero que de una u otra manera los pueblos tienen derecho a su autodeterminación, a su soberanía, a su independencia. No puede ser los Estados Unidos de Norteamérica u otra potencia del mundo aliados con la OTAN o con la Unión Europea o con Japón o con quien sea el que tenga que hacer en el mundo lo que le da la gana. Son fiscales, son policías, tienen sus propias cárceles y de una u otra manera hacen lo que les da la gana. Me refiero a las grandes potencias económicas, militares, genocidas del mundo. ¿Y qué hace, señor Guterres? ¿Qué hace usted como secretario general de la Organización de las Naciones Unidas? Nada, con todo el respeto. 78 cumbres, 78 años de su fundación y el mundo lo que ha tenido es más guerras y guerras y guerras. Los años de guerra, 78 años de guerra, son más que los 6 años de guerra de la Segunda Guerra Mundial y son mucho más los millones de muertos, sobre todo los millones de muertos por el hambre de todos los países más pobres del mundo, de África, por las guerras que ustedes mismos han provocado o que han permitido que otros países hagan y no hay sanciones. Solamente hay sanciones para aquellos países que de una u otra manera queremos en verdad ser libres, independientes, soberanos, y que creemos en la doctrina jurídica de la autodeterminación de los pueblos para seguir adelante con los avances científicos, tecnológicos, culturales, tradicionales, políticos, sociales, como estamos haciendo aquí en Venezuela con la revolución bolivariana. Bueno, están los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, las potencias, el grupo de los 7, que ellos están peleándose como una rebatiña. Lo que queda en África, lo que han dejado mucho. Lo importante es que en África, ahí en Níger, se dio un golpe de Estado, un golpe transicional. ¿Por qué? Porque, bueno, ya está bueno que Francia primero tenga ahí ejército, invasor, Francia, Europa, Níger, África. ¿Qué hacen esos 1.500 soldados ahí en África?
Si los países libres del mundo tienen derecho a su soberanía, a su autodeterminación, ya basta de colonialismo, ya basta de invasiones. África decidió liberarse y se está liberando, y así debe ser. Líderes en todos los países de África del Norte, África del Centro, Sudáfrica, nuevas caras, nuevos hombres, están por supuesto ocupando cargos. ¿Y acaso que el anterior también no llegó ahí con un golpe? ¿Y cuántos años tenía? Ah, pero ese era bueno porque se complacía al imperio francés para la explotación del oro. Dan vergüenza, señor Macron. Dígame cuántas minas de oro tiene Francia. Ninguna. Y es el cuarto país con mayores reservas de oro del mundo. El 90% saqueadas de ahí de África, igual que otros minerales, que otras materias primas. ¿Por qué no invirtieron parte de eso que sacaron y lo invirtieron ahí en Níger para darle mejor calidad de vida a nuestros hermanos negros africanos? ¿Ah? Ahora usted viene a decir que retire el embajador porque ahí se ha dado un golpe y ustedes nada más que asisten y tienen relaciones con gobiernos democráticos. ¿Francia acaso rompió relaciones o retiró sus embajadores de Perú con el golpe que le dieron al presidente Castillo? Lo dudo. Cuando le dieron el golpe a Evo en Bolivia, lo dudo. Cuando le dieron el golpe a Zelaya en Honduras, lo dudo. Ah, pero es que a ustedes les gustan son las dictaduras y los golpes de Estado de extrema derecha que satisfagan los intereses de explotación de la voracidad económica del consumismo. Ustedes sin África, sin Latinoamérica, sin Asia, sin materias primas no hubiesen podido alcanzar nunca el nivel de desarrollo que tiene hoy día su sociedad, su pueblo, aunque bastante pobreza a mí me consta, porque conozco parte de Francia. Estoy esperando desocuparme un poco porque quiero ir allá a África, quiero saludar a Ibrahim Traoré. Me tienes loco, Ibrahim Traoré. Cuento contigo, chico, tú eres el Fidel Castro de África, tú eres el Chávez de ahí, de Burkina Faso. No te rindas, hermano Traoré. Aquí te vamos a seguir presentando en el programa. Qué lástima que hoy no me trajeron nada de Traoré, pero bueno, aquí está el tema de Níger. Resiste Níger y saca a los franceses, a los soldados y todo aquel diplomático que no esté de acuerdo con las políticas de autodeterminación de un pueblo, que se vayan a sus países o se vayan a otros países donde los imperios los contemplen, los quieran, son manejados como títeres, etcétera. Pero en África se está levantando un nuevo movimiento político, social, nacionalista, progresista, perdón, y antiimperialista. Pero este tema de Netanyahu, decir, primer ministro de Israel, que vamos a una guerra contundente, por favor, vamos a los orígenes de esa guerra y a los orígenes de la ocupación del territorio de Palestina, del Estado palestino, de la todavía herencia filistea de los palestinos. Todos sabemos tradicionalmente cómo se inicia la historia del pueblo judío con Moisés hasta llegar ahí, al territorio o a la tierra prometida, pero también sabemos que Palestina es la antigua Filistea, es decir, es un territorio originario de esos pueblos árabes. Ahí nació Jesús de Nazaret, ahí está Jerusalén, ahí está Belén. ¿Cuál es el problema en sí? Bueno, a finales de la Primera Guerra Mundial, una vez que el Imperio Otomano se retira del territorio palestino, es invadido por Gran Bretaña e inicia la permisología de la migración de todos los israelitas o todos los judíos a Sion, a la ciudad de Sion. Y a partir de ahí, una vez que termina o culmina la Segunda Guerra Mundial en 1945, por los mismos problemas creados entre judíos, sionistas y palestinos, se retiran los ingleses y en 1947 se declara la creación del Estado de Israel y del Estado de Palestina. Para 1948, 14 de mayo, se funda o se inaugura el Estado de Israel, el Estado sionista. Uno de sus grandes propulsores o promotores fue David Ben-Gurion,
si no me equivoco ahí por alguna letra, alguna palabra, bueno, Ben-Gurión, perdón, David Ben-Gurión. Y David Ben-Gurión, que es el padre del Estado israelí, la Organización de las Naciones Unidas crea el Estado israelí y el Estado palestino, con la diferencia de que el Estado palestino no se le da la totalidad de la aprobación por todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy lo apoyan unos 139 países o 139 naciones de 193, muy diferente al Estado Israel. Desde que se instala o se inicia el nuevo Estado de Israel en territorio palestino, donde la Organización de las Naciones Unidas no tiene facultades, no tiene potestad para repartir territorios en ninguna parte del mundo. Ellos son una organización mundial, universal. ¿Para qué? Las Naciones Unidas, para mantener el equilibrio de la paz, la armonía, la convivencia de todas las naciones miembros y todas las naciones del mundo. Pero eso se ha convertido en una embajada colonial de los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y los que forman en verdad la Alta Comisión para la Seguridad y la Paz. ¿Qué pasó entonces? Bueno, el mismo 14 de mayo de 1948 se inició una guerra, un ataque de los países árabes, Egipto, los mismos palestinos, otros países ahí que no recuerdo ahorita, y bueno, esa guerra se extendió después a 1956, en 1967 tenemos ahí otra guerra y tenemos la guerra del Yom Kippur en 1973, porque los palestinos nunca han aceptado que se les haya despojado de su territorio 100% palestino, le hayan quitado el 56% y a ellos solamente les haya quedado el 44%. Pero así sucesivamente la política colonialista del sionismo ha ocupado territorios en lo que le quedó a Israel, que fue la Franja de Gaza y Cisjordania. Hoy día pudiéramos decir que solamente tienen de ese territorio que era de ellos, de los palestinos, solamente ocupan el 15%, porque tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza están los colonos israelíes que se han establecido ahí, no en la frontera que separaba a Israel, a Jerusalén una parte le quedó, a los palestinos otra parte le quedó, ahí convergen las tres religiones monoteístas, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Es una tierra sagrada para los creyentes y aquellos que tienen fe, aquellos religiosos, etcétera. El tema es que los palestinos están reclamando su territorio, tanto en Gaza, que está hoy día gobernada, digámoslo así, por el grupo Hamas, y lo que es la Cisjordania, que ahí está lo que es la Autoridad Nacional Palestina, heredada de la Organización de la Liberación de Palestina, que comandaba Yasser Arafat, que fue uno, por supuesto, de los precursores de la creación del Estado de Palestina. No consiguiéndose así, bueno, hay invasión, hay atropello, hay violación, etcétera, etcétera. 48. Ahí tenemos también, ahí en la frontera con Rafah, como miles de camiones de ayuda humanitaria. Allá hay ayuda humanitaria, por cierto, el gesto solidario de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que ha enviado vía aérea ayuda humanitaria hasta Egipto, para que desde Egipto y desde la frontera de Rafah entre esa caravana, ese convoy de camiones con alimentos, con medicamentos, con frazadas, con todo lo que necesitan nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros viejos, nuestro pueblo de ahí de Palestina, que está siendo masacrado, que está siendo bombardeado y que no hay fin ni término para que cesen estas hostilidades, este bombardeo. Ahí está Occidente haciéndose de la vista gorda, porque los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, la mayoría de los países occidentales, el grupo de los 7, el grupo de los 20, la OTAN está por supuesto apoyando a Israel para que pareciera terminen totalmente a todo el pueblo palestino. Resiste Palestina, que seguro el cese al fuego llegará y se restablecerá una verdadera organización de las Naciones Unidas más equilibrada, que en verdad no solamente abogue por las grandes potencias del mundo, que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ponga también la lupa, ponga el ojo lo que pasa en países o lo que pasa en fronteras, como está pasando ahí entre la frontera de Israel, de Gaza, de Cisjordania, territorio israelí,
que es territorio milenario del pueblo de Palestina, ocupado por el invasor sionista y Estado israelí. El tema del triunfo del economista Milei allá en la Argentina, un triunfo con un 76% de participación, con más de 35 millones de ciudadanos que ejercieron su derecho al voto, con una ventaja de más de 12 puntos, es decir, casi 3 millones de votos. Es bueno, una victoria aplastante sobre el candidato oficial Massa. En verdad, el kirchnerismo se viene debilitando allá en la Argentina y son 23 años que Argentina no ha podido retomar el rumbo del crecimiento y del desarrollo de manera sostenida. Grandes intereses ahí en la República de la Argentina, que es una república también en desarrollo emergente, una república que acaba de ingresar con el presidente Fernández, Alberto Fernández, a los BRIC, y que algunas de las opiniones que dio el señor presidente electo Milei dice que Argentina, saldrá de los BRIC. Es un economista ultra neoliberal que augura también el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica en el 2024 y Bolsonaro en Brasil en el 2026. Es necesario una situación, es cuando alguien es candidato a un cargo, todo lo que dice y dice y dice y promete y promete y promete, y otro es cuando asume el poder y en verdad cuál es el programa de gobierno que trae preparado para que no vaya a improvisar, y definitivamente que esas políticas estén ajustadas primero a la Constitución de la República de la Argentina, los planes de desarrollo, los planes de crecimiento, habla de la dolarización de la economía, habla de políticas neoliberales, viene graduado ahí de una universidad reconocida, la Universidad de Hayek. Entonces, bueno, yo prefiero, para no tener que repetir aquello que dijo una vez, creo que el expresidente fallecido Carlos Andrés Pérez, que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, yo respetaría mejor que esa gran mayoría con que ganó Milei, un poco más o casi 3 millones de diferencia, 12 puntos es suficiente para que, bueno, darle la oportunidad a que el pueblo argentino se instale el gobierno del señor Milei y empiece a desarrollar las políticas para hacer en verdad los comentarios en cuanto a todo lo que él dijo en la campaña y en verdad en todo lo que será su programa de gobierno. Ojalá, por el bien del pueblo argentino, el pueblo más humilde, más pobre, más vulnerable, no se olviden las verdaderas políticas sociales y que no sean los grandes grupos económicos de los cereales o de los negocios o de los créditos, que seguro va a aliarse ahí con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, recibe una deuda de más o menos 44.000 millones de dólares. La Argentina, bueno, Kirchner la dejó en cero deuda y ahí se han sucedido algunos gobiernos que llevaron en verdad a endeudarse de nuevo a la Argentina, y la verdad esperemos que asuma y esperemos los primeros 100 días de gobierno que eso es en verdad lo que van a revelar, que es lo que trae ahí como programa el señor Milei.